Buenas noches, mi nombre es Germán Jiménez, docente en el área de matemáticas. Pertenezco a la alcaldía de Montería. Trabajo en la municipalidad de Montería, en el municipio de Montería, en una zona rural, corregimiento de Patio Bonito, a 22 kilómetros del casco urbano. Bueno, en esta oportunidad me corresponde o nos corresponde pues hacer una remembranza de cómo es nuestra práctica docente con la vinculación de recursos educativos digitales. Para eso yo he tomado esta presentación que le estoy compartiendo acá, en la cual tengo la aplicación de recursos digitales en la ruralidad, es decir, en la zona rural. En definitiva es bastante complejo, por eso lo he definido en cuatro grandes pilares, ¿verdad? Es compleja, es limitada, es creativa y por último la conectividad, que juega un factor supremamente importante, más sin embargo no hace parte del todo o no es todo, pero sí nos ayudaría muchísimo el tener esa conectividad. Más sin embargo, vamos a ir mirando cada uno de estos aspectos y por qué de pronto son tan notables cada uno de ellos. Vamos a empezar porque es creativa. Es creativa porque nosotros los docentes tenemos esa habilidad de incorporar recursos educativos diferentes, de diferentes formas, diferentes contextos, en diferentes momentos. Y en esos diferentes momentos vamos encontrando una ruta alterna a tantas dificultades en las cuales nos encontramos muchas veces. Una de esas rutas es esta. Primero, el diseño de la actividad. Cuando queremos utilizar recursos educativos offline, entonces son aquellos que no cuentan con una conectividad. Son recursos que nosotros podemos encontrar, descargar y llevar al aula. Ya en la práctica como tal se vuelve un poco más complejo porque la institución debe contar con algunos recursos básicos, como por ejemplo un video BIM o una pantalla para poder mostrar al estudiante. En su defecto, pues hacemos uso de las herramientas que tenemos, como por ejemplo la herencia que hemos tenido de la pandemia, que son los teléfonos Android. Entonces, esta planificación del docente es realmente una oportunidad para trabajar con recursos educativos offline. Luego pasamos de esa planificación, de esa búsqueda, de esa elección, pasamos al diseño y la implementación de ese recurso. Entonces, vamos a crear las estrategias de cómo lo voy a implementar, cómo voy a vincular al estudiante, que en la práctica, por ejemplo, desde mi campo, desde mi área, pues yo utilizo simuladores. Simuladores, por ejemplo, como el de José Castellano o de José Castellano, un docente de matemática español, ¿verdad? De la zona de Cataluña, el cual nos brinda unos recursos muy interesantes. Son offline y nos permite, por ejemplo, en estos simuladores yo puedo proyectar, por ejemplo, la gráfica de las funciones trigonométricas o puedo mostrarle al estudiante cómo van cambiando los distintos ángulos en distintos momentos cuando voy cambiando la posición y son recursos que no necesitan internet o conectividad. Son recursos descargables y que facilitan mucho el trabajo. Eso también ayuda a que el estudiante adquiera una capacidad visual, ¿verdad? De entender el proceso de una forma un poco más palpable, un poco más amigable, no de una forma tan compleja como muchas veces sucede cuando tenemos que describirlo a base de un tablero. Entonces, luego de esta parte de diseño e implementación viene la estructuración de la clase. Cuando ya nosotros hacemos la planeación, la incorporación de recursos y lo vamos a llevar al aula y qué otras herramientas podemos vincular. El desarrollo de la actividad como tal, pues ya dependerá del contexto. Para mi caso, pues es bastante complejo. Por eso tengo el pilar de complejidad, de complejo. Es complejo porque requiere de muchos aspectos confluyan para poder yo llegar a el desarrollo de esta actividad.
Continuamos entonces con la etapa de confrontación del conocimiento. En este caso, pues ya es más la herramienta como tal siendo usada por el estudiante a través de la guía del docente. Entonces, este proceso completo así, ¿a dónde nos lleva? A la construcción de habilidades de los estudiantes. En estas habilidades ya el estudiante comienza a desarrollar algunas estructuras propias del desarrollo del conocimiento. Entonces aquí particularmente yo lo que hago es que les comparto internet de mi teléfono, pues no tenemos conectividad por parte de la escuela y utilizo unas herramientas como las tabletas que disponemos en la escuela o los propios teléfonos de ellos. Y les voy dando cuáles son los ángulos a marcar, cuáles son los ángulos que yo necesito que ellos vinculen o busquen y comienzan a describir cómo es la gráfica que van obteniendo. Por ejemplo, eh, en otros momentos vemos que esa es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque pues la educación en la ruralidad no tiene presupuesto, es una educación muy básica donde muchas veces no tenemos ni siquiera libros, pero precisamente ahí juega la creatividad del docente con la implementación de los recursos educativos digitales. Si bien no tenemos una conectividad, pero podemos estructurar con algunos recursos, por ejemplo, un árbol de palabras, o podemos estructurar eh, una historieta o una caricatura que ya nosotros se las podemos enviar a ellos. Ellos manejan por lo regular conectividad con datos, ¿verdad? Pero en el caso tal de que tampoco cuentan con esa conectividad, pues nosotros descargamos ya ese recurso y lo llevamos al aula a través de un video bien, una pantalla o simplemente impreso, ¿verdad? Ese nivel bajo de inversión, como lo estamos viendo aquí, ese poco, eh, como esa mirada pobre del Estado hacia estas zonas que son bastante deprimidas, por ejemplo, como donde yo trabajo, que en este caso no contamos ni con agua potable ni con servicio de gas natural. Para que un niño vaya a la escuela, pues se necesitan bastantes recursos. Eh, Así como esto, podemos ir observando eh, la siguiente, ¿verdad? Tenemos acá que es compleja. Es una educación compleja porque sus necesidades son muy amplias. Sí, la formación en componentes digitales, para los estudiantes, dar el máximo provecho a sus teléfonos. Entonces, ¿cómo me ayuda a mí esta parte? Cuando yo hago la indagación de los recursos educativos que solicito o necesito a través de los distintos repositorios. Pues ya yo sé, ya yo los he buscado, los he encontrado, los he clasificado y de cierta forma pues me ayuda en la construcción del conocimiento de los muchachos y en cómo ellos se vinculan a través de esos recursos en el momento que contamos con la conectividad, ¿sí? Equipos y mantenimiento, bueno, nosotros no contamos con equipos, contamos los únicos equipos que tengo disponibles son los celulares de los muchachos y que en ningún momento se les prohíbe el uso porque realmente para mí, a mí, específicamente en el área de matemáticas, me ayudan muchísimo. Yo trabajo con ellos distintos recursos que me permiten, por ejemplo, con grado sexto, trabajo un recurso que se llama Alicia. Este recurso pues me ayuda mucho a que ellos interpreten la parte de números racionales, las fracciones. También tenemos uno desarrollado por la Universidad de México, Autónoma de México. En este caso, este recurso me permite posicionar un número racional en un esquema de recta numérica. Y así como eso, tenemos muchísimas cantidades y ninguno de ellos necesita eh, descargarse o necesita conectividad, solamente necesita es que se descargue el archivo y se le proyecta y los muchachos pueden utilizarlo. En los recursos disponibles son muy limitados, pero realmente existen muchos recursos digitales disponibles que son offline y que nos ayudan a nosotros a desarrollar todo este proceso. Bueno, para mí ha sido una experiencia muy interesante, muy grata, muy eh, emocionante, muy bonita.
y que en la pandemia he maximizado en este tiempo pues de confinamiento y de trabajo virtual, he maximizado esos primeros pininos que ya traía con los estudiantes. Entonces hemos logrado cuadrar en diferentes horas, diferentes momentos, con ayuda de recursos externos, como por ejemplo a veces desde el puesto de salud, pues nos llega la señal, hablamos con el médico encargado y él nos cede por X tiempo el acceso al internet y eso nos ha permitido también trabajar. Entonces, de esta forma es como de pronto podemos llegar a la consecución de que es necesario la inversión para poder hacer la construcción del conocimiento. Esta pequeña carretera del conocimiento que tenemos acá, ¿verdad? Es un diseño propio. Esto es un diseño propio que lo he construido a partir de mi experiencia. Entonces, nos habla de al vincular recursos educativos offline, entonces, o online, depende de su conectividad y de sus condiciones. Entonces, nosotros tenemos que contribuir al desarrollo de las habilidades de pensamiento y de trabajo colaborativo, porque todos los muchachos pueden participar en una videollamada, en un ejercicio, todos se vinculan, ¿verdad? Eh, También crea confianza en el manejo e interacción con la tecnología. Bueno, lo que pasa es que muchas veces los teléfonos o los recursos solamente son utilizados o son subutilizados porque los utilizan solamente para mirar las redes sociales. En este caso, pues se trata de incentivarlos a ellos, como por ejemplo el uso de una plataforma X-Learning, ¿verdad? En este caso yo la uso para crearles todo el contenido programático del año. Entonces yo desarrollo con ellos y ya ellos manejan el aplicativo en sus teléfonos. El día que no asisten, pues tienen la clase y tienen las actividades programadas, tienen los recursos ya vinculados a ese archivo o a esa aplicación, a esa APK. Eh, Amplía los horizontes y el desarrollo de las habilidades comunicativas, ¿sí? Porque el estudiante también comienza a mirar y a ver de una forma distinta la forma de relacionarse con su entorno. No es solamente ese pequeño espacio físico en el que él está, sino que se va mucho más allá. Es, es, es un construir de relaciones sociales mucho más amplio, en el que ellos se van vinculando con muchas otras cosas que desconocen y que la tecnología muchas veces les produce o les va llevando en ese camino y ayuda a construir procesos lógicos, pues sus habilidades de pensamiento van mejorando, sus niveles de inferencia también, dependiendo de qué tipo de material estemos trabajando. Bueno, esta ha sido mi experiencia, era lo que les quería contar en este pequeño enlace en este video. Muchísimas gracias a todos los que posiblemente están viendo este video y se los comparto. Y nada, muchísimas gracias. Que tengan buenas noches.